empezando. El mensaje se llama Amnesia Espiritual. Hay una película muy famosa, muy conocida, ya tiene algo de tiempo y sé que a lo mejor muchos de aquí la han visto, que se llama Como si fuera la primera vez, al menos así llama en español. Salen dos actores ahí muy famosos, Drew Barrymore y, si no me equivoco, Adam Sandler. Son dos actores muy famosos. Y bueno, voy a platicarles muy brevemente de lo que trata, porque creo que va a ayudar a traer claridad sobre este mensaje. En esta película, la chica sufre un accidente automovilístico y tiene una condición a partir de ahí de una amnesia, una pérdida de la memoria, y siempre su mente regresa. Cuando despierta en las mañanas, regresa al día antes del accidente, que coincide con el día que ella cumplió años. Entonces, siempre, cada día ella está ejerciendo su día y está, todo eso del día lo retiene, pero cuando se duerme y vuelve a despertar, otra vez regresa al día antes del accidente. Entonces conoce a un muchacho, a un chavo que está interesado en ella, y el asunto, y es una película romántica, porque la labor que él tiene ahora, al darse cuenta que ella se le olvida todo, nada más tiene la memoria a corto plazo de ese día, tiene que darse a la tarea de conquistarla cada día. Es una película romántica porque al siguiente día, al despertar, no se va a acordar ni quién era él, pero él sí se acuerda de todas las cosas que a ella le gustan, y entonces empieza a manejar estos conceptos, de utilizar estas cosas para poder conquistarla. El asunto es que el chavo está bien enamorado de ella y decide conquistarla, y empieza a hacerlo al punto en que llegan a casarse, ¿sí? Pero bueno, él busca las maneras y se las ingenia para que cada día ella sepa la condición que tiene, pero también sepa el punto en el que están en ese momento de su vida. Es decir, que él es su esposo y que tienen una familia, y él se las ingenia para hacer esto. Y lamento decirles, por lo que no la han visto, les voy a contar el final de la película. Pero lo que pasa es que él le hace un VHS, una cinta, ¿verdad?, de video. Los de hace 30 años sabemos lo que es VHS. ¿Sí? Y entonces hace este VHS que dice: buenos días, Lucy. Ella se llama Lucy. Cada vez que ella se despierta, lo primero que ve es este VHS y lo pone en la casetera. Y empieza a reproducir un video donde él está actualizando la situación en la que están en ese día a causa de su enfermedad, una amnesia que ella sufría. El asunto, mis hermanos, es que la Biblia nos enseña algo muy similar a lo que le ocurre a Lucy, pero en el sentido espiritual en nuestra vida. Las personas tenemos una clase de amnesia espiritual también, y ocurre esto constantemente en la vida de los creyentes. Como creyentes, y voy a ir explicando esto, pero lo voy a primero decir en una frase. Como creyentes, es un ejercicio bastante saludable para nuestro crecimiento espiritual asumir que sufrimos de una peculiar clase de amnesia espiritual. Es un ejercicio saludable para que tú crezcas espiritualmente, que tú asumas que sufres una clase peculiar de amnesia espiritual. ¿Y por qué es importante asumirlo? Porque mientras no lo sepas, no vas a poder hacer nada en contra de ello. Pero si tú te das cuenta que las personas sufrimos esta clase de amnesia espiritual, utilizaremos los recursos de la Biblia para corregir esta enfermedad en nuestras vidas. ¿Se entiende? Así que es un ejercicio importante para el crecimiento espiritual que tú sepas: ¿qué tengo? Amnesia espiritual. Suena cómico decirlo, pero permítanme explicarlo. La Biblia nos enseña este problema en los seres humanos y en los creyentes, y este es mi punto número 1, que los creyentes tenemos este gran problema: tendemos a olvidar constantemente el evangelio en nuestras vidas. Es decir, ese evangelio que nos sorprendió la primera vez que venimos a Jesucristo, que conocimos su obra y que nos deslumbró y nos hizo enamorarnos de él. Con el paso de los días, la tendencia natural del corazón humano es olvidarnos de la obra de Jesucristo y sus efectos para nuestra vida.
Ahorita voy a explicar cómo es que esto ocurre. Pero hablando precisamente de esta poca capacidad de memoria que tenemos los seres humanos, Deuteronomio nos habla un poquito acerca de esto. Voy a pedirle que me acompañe a leerlo en la Biblia. Mire, dice Deuteronomio 4:9 y está hablándole Dios a su pueblo. Y mire lo que dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. Y le dice, ¿para que no qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón. ¿Cada cuándo? Como Lucy. Que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Otra vez esta palabra importante para nuestro mensaje. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúnenme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Moisés está hablándole al pueblo y le está diciendo: hey, cuida, guarda tu alma y hazlo con diligencia, porque Él sabe que las personas tendemos a olvidarnos de la obra de Dios en nuestra vida. Y Él le dice: procura diligentemente que estas cosas que tú has visto no se te ¿qué? No se te olviden. Tenlas aquí en tu corazón, de modo que las tengas presentes cada cuando, todos los días de tu vida. Y es bastante romántica esta película que yo estaba mencionando, porque le pone este cassette que dice: buenos días, Lucy. Déjeme traerle unas buenas noticias para nosotros y para nuestra amnesia espiritual. El Señor nos ha dejado un libro, la palabra de Dios, que dice: buenas noticias, Oliver. Buenas noticias, Mario. Buenas noticias, Juan. Para que cada día que te levantes y cada día que despiertes puedas ir a la palabra de Dios y recordar la grandeza de la obra de Jesucristo en favor tuyo, en favor nuestro. Es una oportunidad que tenemos día a día de corregir nuestra amnesia espiritual a través del mensaje de las Escrituras, al cual tenemos acceso todos los días de nuestra vida. Pero si desconocemos nuestra amnesia, no procuraremos diligentemente ir a su palabra. No lo olvides. Martín Lutero decía: necesitamos escuchar el evangelio, y escuche esto, todos los días. A ver si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Necesitamos escuchar el evangelio todos los días, porque todos los días que dice, lo olvidamos. Es una tendencia en el corazón humano olvidar la obra de Jesucristo a nuestro favor y tratar de luchar por lo que hacen todas las religiones: ganarnos el favor de Dios para nosotros. Eso es la constante de todas las religiones, es el querer ganarse, el querer construir cada uno de nosotros un camino para llegar a Dios. Pero el evangelio no es este mensaje de nosotros ganándonos este camino, sino el mensaje del evangelio, las buenas noticias, es que Dios decidió acercarse a nosotros por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para traer salvación a nuestra vida y perdón de pecados. Es la gracia de Dios la que decidió acercarse, pero constantemente nuestras vidas olvidan este mensaje y nuevamente nos vemos envueltos en este intento de ganarnos el favor de Dios y de sentirnos suficientes o de sentirnos aceptados en base a nuestras propias obras. Así que los creyentes solemos ser amnésicos del evangelio. Lo van a poner en sus pantallas. Profesamos creer en Cristo, pero muchas veces en nuestro día a día actuamos como si creyéramos que la carga de nuestra salvación estuviera ¿dónde? Sobre nuestros hombros. Afirmamos que Cristo llevó nuestra carga, pero caminamos a veces en el día a día como si todo dependiera
de nosotros y de nuestros esfuerzos. El mensaje del evangelio no es así. Mire lo que dice Colosenses 1:23. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y fíjese lo que dice la palabra: ¿y sin qué? Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Está diciendo Pablo: necesitamos estar firmes y estar fundados en la esperanza, sin movernos de esa esperanza que tenemos en la salvación que viene solo de Cristo. Porque cuando no estamos anclados en la verdad del evangelio, nuestro amor por Jesús y nuestra experiencia de su bondad llegan a ser muy pequeñitos, de manera que terminamos reduciendo la cruz. Déjenme explicarles esta frase que acabo de decir. Cuando no estamos anclados en la verdad del evangelio, nuestro amor por Jesús y nuestra experiencia de su bondad llegan a ser muy pequeños, terminamos reduciendo la cruz. Hay un gráfico que va a aparecer ahorita en sus pantallas. Ese gráfico lo vimos en la predicación anterior de la vida centrada en el evangelio. Y miren lo que hablábamos de que para que una persona reciba el evangelio necesita ser consciente de dos cosas. Ser consciente ¿de qué? De la santidad de Dios, que es la línea que está arriba en el gráfico, ¿sí? Necesita ser consciente de que Dios es un Dios santo, sin pecado, que Dios es un Dios poderoso, sobrenatural, mucho más alto que nosotros. Y además necesita ser consciente de su naturaleza pecaminosa, es decir, de que todos los seres humanos somos pecadores. Y aun cuando estamos en Cristo, mis hermanos, es cierto, el Señor nos liberta del pecado. Pero déjenme explicarles esto: libertad en la Biblia no es lo mismo que ausencia de pecado. Es decir, Dios nos ha dado ahora en Cristo dominio sobre el pecado, pero la enseñanza bíblica es que el pecado aún permanece en nosotros y debemos ser conscientes de la profundidad del pecado y cómo nos afecta. Entonces, para que una persona pueda creer en el evangelio, necesita ser consciente de esas dos cosas. Lo vimos en el mensaje anterior, de que Dios es un Dios santo y de que nosotros somos pecadores. Por lo tanto, en medio de nosotros, ¿qué hay? Una separación enorme que solamente la obra de Jesucristo puede permitirnos acercarnos a Dios. En medio de la santidad de Dios y de nuestro pecado está la cruz, la obra de Jesucristo. Él es el único que le puede permitir a una persona pecadora acercarse ¿a quién? A un Dios santo, solo por la obra de Cristo. Y conforme vamos creciendo en el evangelio, veíamos en el mensaje anterior que cada vez crece más nuestra conciencia de ese Dios santo. Cada vez que creces en estudiar la palabra, vas a conocer más al Señor y cada vez lo vas a ver con mayor admiración de su grandeza, de su santidad, de su perfección. Lo vas a empezar a conocer y luego también te vas a dar cuenta de una cosa más: de la profundidad de nuestros pecados. ¿Sí? Déjenme explicarle un poquito esto, hermanos. Creo que es bastante importante entender aquí. No es que nos hagamos más pecadores. De hecho, en Cristo empezamos a tener mayor victoria sobre el pecado. Pero lo que sí empieza a pasar es que nos damos cuenta que el pecado afecta más nuestra vida de lo que considerábamos. ¿Sí? Es decir, antes solo veíamos como pecado las acciones más graves, los asesinatos, los adulterios, y veíamos todas estas cosas como clases muy graves de pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, la luz del Señor en nuestros corazones nos hace darnos cuenta que aun cuando intentamos a veces realizar buenas acciones, están movidas a veces por el orgullo o por el egoísmo. Cosas que antes pasaban ocultas y desapercibidas en nuestra vida, ahora nos damos cuenta de que están presentes. Según la Biblia, alguien puede estar sirviendo al Señor y estar teniendo un corazón pecaminoso detrás de ello. Estar haciendo por lucirse o estarlo haciendo por egoísmos o por orgullos, aún buenas acciones.
De manera que en Cristo nos damos cuenta que el pecado nos ha afectado profundamente en nuestros corazones, y conforme vamos conociendo más nos damos cuenta de esta afectación en nuestra vida, de la cual el Señor nos está rescatando. Y entonces vemos la obra de Cristo y la vemos cada vez más gloriosa y más grande, porque un Dios cada vez más grande a nuestros ojos ha rescatado a uno de los más grandes pecadores, que ahora tenemos conciencia de eso. Así lo dijo el apóstol Pablo, el peor de los pecadores, dice él. Y vemos al Señor conectándonos con Dios, haciéndonos amigos de Dios. Eso lo vimos en el mensaje pasado. Pero ¿qué es lo que entonces pasa en relación con este mensaje? Que empezamos a olvidar, si descuidamos el estar viendo la palabra de Dios y meditando en la grandeza de la obra de Cristo, la amnesia espiritual empieza a cobrar efecto en nuestra vida y nos empezamos a olvidar de la grandeza de esa obra, y la cruz que está en el gráfico empieza a hacerse cada vez más pequeña. ¿Se fijan? Ya no está abarcando toda la distancia. Ahora la cruz, la obra de Cristo para nosotros, deja de ser tan importante en nuestro día a día, porque estamos dejando de admirarla y nuestros ojos están olvidando de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué ocurre, mis hermanos? Déjenme explicarles esto. Yo creo que es importantísimo para nuestra vida. Si tenemos a un Dios santo y temible como lo conocemos en las Escrituras, y vemos la gravedad de nuestro pecado, pero no nos estamos dando cuenta de lo grande de la obra de Cristo, tenemos que dar una solución propia a nuestro problema. Es decir, en lugar de confiar en la solución que Cristo nos ha dado, empezamos nosotros a tratar de solucionar el problema, y lo hacemos básicamente de dos maneras. Mire lo que está ahí en su gráfico. En la primera parte empezamos en la parte de abajo. Como vemos nuestra condición de pecaminosidad, lo que tratamos de hacer es compensar eso, y empezamos a lo que el autor del libro llama aparentar. ¿Qué es lo que significa la palabra aparentar para el autor del libro? Aparentar es considerarte que eres mejor de lo que realmente eres. Eso es aparentar, ¿sí? Oye, como ves la santidad de Dios y ves tu pecado y ves la distancia enorme y te estás olvidando de la cruz, ¿cómo le corregimos nosotros? Pues empieza a verte inconscientemente no tan pecador como realmente eres. Y entonces empezamos a levantar esa parte debajo del gráfico y compensamos la distancia que nos falta. ¿Cómo lo hacemos? Aparentando, considerándonos que somos mejores de lo que realmente somos. Déjenme ilustrarlo con una historia de la Biblia. ¿Le parece bien? Vamos a leerlo en la Biblia. Mire lo que dice Lucas 18:9. Voy a ver la parte de aparentando. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como, ¿qué dice? ¿Confiaban en la justicia de Dios? No, ¿confiaban en quién? En ellos mismos como justos. ¿Y qué hacen con los demás? Menospreciaban a los otros. Les dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, para sí mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como, ¿quién dice? Y mire cómo lo dice también, hasta el tono de desprecio, despectivo. Ni aún como este publicano, como esta chusma, de cuenta, para que usted me entienda. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo
que éste, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál era el problema de este fariseo, de este hombre religioso que se suponía que conocía al Dios que tenemos en el Antiguo Testamento, que es un Dios de gracia y misericordia? ¿Cuál era su problema? El problema no era que hiciera buenas obras. No estamos condenando en este mensaje el hacer buenas acciones. Él dice, doy el diezmo. Él dice, ayuno. Él dice, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. ¿Está diciendo cosas buenas? ¿Sí? ¿Ese era el problema de él, que hiciera cosas buenas? ¿Cuál era el verdadero problema de este hombre? El verdadero problema era una actitud del corazón, soberbia. Él se veía a sí mismo como si verdaderamente estuviera alcanzando la meta de justicia que Dios había establecido. Él decía, yo soy lo suficientemente justo para sentirme más que aquellos que son pecadores. En mí mismo encuentro la confianza suficiente para tener un lugar delante de Dios, porque mis obras son verdaderamente justas. Ahora, no dudo que fuera un hombre que tuviera muchas acciones moralmente válidas externamente, pero sin lugar a dudas, como la Biblia lo afirma, no era una persona perfecta, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que ese fariseo también era un hombre pecador. Su problema era que no lo reconocía y que se veía y se percibía a sí mismo con ojos de justicia. Él se veía como justo, y alguien que se ve a sí mismo como justo no puede descansar en la justicia de Dios, en la obra de Cristo. No la necesita. ¿Se entiende? En cambio, el otro hombre, miren, yo no los conozco a los dos, de hecho es una parábola, está el Señor poniendo un ejemplo, pero probablemente fariseo y publicano estaban en la misma condición pecaminosa, porque los fariseos eran bien conocidos por aparentar mucha justicia, pero en el corazón estar llenos de maldad. Así que básicamente estaban hechos con la misma madera. Los dos eran igual de pecadores. Pero el publicano tenía esta característica esencial para que una persona pueda recibir, y no solo recibir, sino permanecer en el Evangelio de Jesucristo. Y esta característica esencial es la humildad, es reconocer que todos somos pecadores y reconocer que nuestros pecados son más profundos de lo que creíamos y que constantemente pueden llevar nuestra vida por malos caminos y lejos de Dios. Todos deberíamos reconocer esto, y conforme más creces en Cristo, más deberías tener este corazón del publicano de decir: Señor, no me había dado cuenta, pero a la luz de tu palabra me doy cuenta que también soy egoísta. No me había dado cuenta, pero a la luz de tu palabra me doy cuenta ahora que mi corazón está más oscurecido de lo que yo creía. Pero doy gracias a Dios por tu luz, por la obra de Cristo, y empieza a tener una admiración mayor por Jesucristo. Como dije, el problema es que en el día a día se nos olvida lo que Cristo hizo y empezamos a actuar como todo religioso. Este título de fariseo no solo les aplica a ellos, les aplica a todos los que olvidan la obra de Cristo y tratan de ganar su justicia por su propia cuenta. El término religioso. ¿Sabes en qué te conviertes cuando olvidas la obra de Jesucristo? Nos empezamos a convertir en religiosos y empezamos nosotros a tratar de encontrar obras de justicia que podamos cumplir, que nos hagan sentir menos pecadores y más aceptados a los ojos de Cristo. Dejamos de confiar en la obra de Cristo y empezamos a confiar en nuestras propias obras.
Y todos aquí estamos expuestos a olvidar el evangelio y a caer en ese tipo de comportamiento del corazón. Así que dije que la humildad es una característica del corazón necesaria, no solo para recibir el evangelio, sino también para permanecer en él. ¿Qué es la segunda cosa que hacemos? ¿Pueden regresar al gráfico, por favor? La segunda cosa que hacemos, lo primero es para levantar nuestra condición pecaminosa, aparentamos. Y aparentar es sentirte que eres mejor de lo que realmente eres. Pero la segunda cosa que hacemos para compensar la distancia que nos falta para acercarnos a Dios, empezamos a llevar una vida de cumplimiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cumplimiento? Nos referimos a intentar ganar la aprobación de Dios por medio de nuestras acciones. ¿Sí? Uno es sentirte menos pecador y el otro es tratar de ganar la aprobación de Dios por medio de tus acciones. Voy a hacerles una pregunta. Si tú tratas de cumplir y de ganarte el favor de Dios a través de tus buenas obras, de tus acciones, la pregunta es la siguiente: ¿realmente crees que puedes alcanzar la justicia que Dios ha establecido? ¿Quién puede alcanzar la meta de justicia perfecta que Dios ha establecido para nosotros? Solamente Cristo. Nadie más puede alcanzarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder alcanzarla? Si la tratamos de hacer en nuestras fuerzas, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezamos a bajar ¿qué? La norma. Si Dios es santo, pues empezamos a hacer a Dios sus normas más chicas y empezamos a hacerlas en términos de cosas que nosotros sí podemos cumplir, aunque no tengamos un corazón transformado. Y lo convertimos más en acciones religiosas externas que en una verdadera transformación del corazón. ¿Por qué? Porque no le alcanzamos. Entonces, pues bájale tantito hasta que ¿qué? Hasta que sí lo alcances. ¿Quieren ver un ejemplo en la escritura? Vamos a leerlo. Mire lo que dice Mateo 19:16. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es una pregunta crucial. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, fíjense la respuesta del Señor: guarda los mandamientos. Le dijo él: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto, mire su respuesta, ¿todo esto qué? ¿En serio? Yo creo que en él se juntan los dos problemas: aparentando y cumpliendo. ¿Sí? Todo esto, es decir, él tenía una visión de sí misma como justo, pero yo me pregunto es cómo se atrevió a rebajar la perfecta y santa ley de Dios a un nivel alcanzable para su propia vida y creer que en verdad lo estaban cumpliendo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, y fíjense la respuesta del Señor, me encanta. Le dice: si quieres ser, ¿qué dice? Perfecto. Es decir, el Señor no se tragó el cuento de este hombre, ¿sí? Él sabía que él no había cumplido todos los mandamientos, pero está bien. Le dijo: está bien, te dejo que sigas con un poquito. Voy a desenmascarar la mentira de tu corazón. Y fíjese la estrategia del Señor: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía, ¿qué dice? Muchas posesiones. Él decía que había guardado todo. Quizá era un ciudadano ejemplar del pueblo judío. Me lo imagino a alguien así. Pero todas sus acciones tenían que ver con bajar la santidad de Dios a una norma que nosotros sí podemos alcanzar. ¿Y sabe cuál es esa norma? Meros actos externos en nuestra vida. Porque cuando el Señor le tocó el asunto del corazón, en ese momento cayeron las máscaras y se dio cuenta que había fallado en el primer y más importante mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese era lo más grande, y él estaba fallando no en los actos externos, estaba fallando en los actos del corazón. Se fue triste. ¿Sabe por qué se fue triste? Porque amaba más al dinero que a Dios. Es fácil para el hombre religioso tener una apariencia de piedad, de justicia, de rectitud. Todos podemos ponernos máscaras, pero cuando se trata del corazón, voy a reformular, cuando se trata de la santidad de Dios, Dios no está buscando apariencias, Dios está buscando corazones transformados. Y ninguno de nosotros tenemos el poder ni la capacidad de transformar nuestro corazón. Todos pecamos en acciones externas, pero también estamos llenos de acciones pecaminosas en nuestro ser, en nuestro interior, y estamos fallando al Señor una y otra vez constantemente. El único que puede transformar exterior e interior, que es lo más importante, es el poder transformador del Evangelio, de la obra que Jesucristo hizo por nosotros y de lo que solo el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de una persona. Es el único. No podemos nosotros, si queremos cumplir, tenemos que hacernos sentir como que somos menos pecadores, aparentar, y para tratar de cumplir las normas de Dios tenemos que bajarlas a algo que sí esté a nuestro alcance, a cositas externas, pero no me toquen el corazón, porque ahí salgo perdiendo. Fíjense qué tipos de cosas nos empezamos a enfocar las personas. Empezamos a enfocarnos en las cosas externas, fuentes falsas de justicia. ¿Sí? Como no podemos alcanzar la santidad de Dios, empezamos a ver lo que sí alcanzamos. Empezamos a decir: yo soy una persona muy disciplinada. Y aquellos que son bastante disciplinados empiezan a adquirir un sentido de justicia y su identidad en la buena administración de su tiempo y de sus recursos, para utilizarlos todos en el momento adecuado, para levantarse temprano, para hacer ejercicio. Y muchas veces empezamos a tomar esto como una fuente falsa de justicia, porque no podemos alcanzar la santidad de Dios. Encontramos otras fuentes falsas. Empezamos a decir: soy un muy buen padre, y eso se vuelve nuestra bandera. Soy muy buen padre. Otros: soy el más cumplido de la iglesia. Si habláramos de quién llega más temprano todos los domingos de nuestra vida, yo estoy en primer lugar, y por eso deberé tener un lugar de gracia delante de Dios, un lugar merecido ahí con Él. Otros decimos: no, pues yo no tengo ningún tipo de vicio, yo no soy como aquellos que se andan emborrachando y drogando y haciendo esto. ¿Cuántos padres de familia no vienen a la iglesia? Cuando yo estaba encargado de los jóvenes y hablaban conmigo y me decían: pues la verdad, yo vengo a la iglesia para mi hijo, para que me lo corrijan, porque anda agarrando ahí muy malos pasos. Yo no tengo esa clase de vicios, yo no lo necesito, porque a mis propios ojos yo estoy bien, soy justo. Miren el engaño.
Algunos se jactan de ser excelentes administradores de sus finanzas. Otros dicen, tengo mucho conocimiento de la Biblia o sé mucho de teología. Otros dicen, yo soy un excelente trabajador. Y todos empezamos a encontrar estas fuentes falsas de justicia para sustituir o satisfacer el hecho de que estemos perdiendo nuestra vista de la justicia que Cristo nos da a través del Evangelio. ¿Sí? Y creemos que esto nos da favor delante de Dios. ¿Sí? ¿Cuánta gente no piensa? Yo recuerdo en algún momento, cuando yo estaba en tiempo de chico, de joven, en el ministerio, en el grupo de alabanza, yo recuerdo que había días, había semanas en que yo decía, esta semana le he echado tantas ganas con el Señor, que yo sé que cuando estemos allá arriba, prácticamente así me lo imaginaba, va a descender el Espíritu sobre todos, porque yo estuve, ¿qué? Echándole ganas disciplinadamente a leer la palabra y orar. Es decir, estoy confiando ¿en qué? ¿En la obra de Jesucristo y en sus méritos o en mis esfuerzos? En mis esfuerzos. Y cuando no había buscado al Señor y no había agarrado la Biblia, venía con la cola entre las patas y le decía al que estuviera aquí dirigiendo, no, ¿sabes qué? Esta vez yo no tengo ganas de tocar, mejor yo me quedo abajo. Porque todo se trataba ¿de qué? De mi justicia, de ganarme las cosas delante de Dios. Pero déjeme decirle una verdad del Evangelio. Delante de Dios somos aceptados. Siempre aquellos que creemos en Él somos aceptados por la obra de Jesucristo, no por nuestros méritos, esfuerzos. Voy a continuar. Ahora, quiero hacer una nota importante. Hermanos, yo no estoy diciendo que esté mal hacer cosas buenas o esforzarte por hacer lo bueno. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que está mal es cuando encontramos nuestra fuente de justicia y nuestra fuente de identidad en eso que estamos haciendo. Es decir, lo que la Biblia nos enseña es que la obra de Jesucristo vista por nosotros, al verla, produce en nosotros toda clase de obras de justicia. Lo produce como un resultado, no lo hace como un esfuerzo para ganarme un lugar delante de Dios, sino que las obras brotan como un fruto de alguien que comprende la obra de Jesucristo y su amor para su vida. ¿Se entiende esta diferencia? Entonces no estamos en contra de las malas obras. Perdón, otra vez, eso sí estoy en contra. No estamos en contra de las buenas obras, estamos en contra de que sea nuestra fuente de justicia. ¿Se entiende bien esta aclaración? ¿Sí? Ok, voy a punto número 3, consecuencias. Las consecuencias de encontrar justicia, de aparentar y cumplir, es que me da una identidad falsa, producen orgullo y me llevan a la frustración. Son consecuencias en la vida de una persona que olvida el Evangelio y empieza a tratar de ganarse un lugar delante de Dios por sus esfuerzos. Vamos a verlo en una historia de la Biblia, Marcos capítulo 7, verso 1. Mire lo que dice aquí. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hacían? Los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, ¿a qué se aferraban? A la tradición de los ancianos, no a la palabra de Dios, se aferraban a la tradición de los ancianos. Dice otra vez, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Fíjense, no pude poner toda la historia por cuestiones de tiempo y de espacio,
No lo pude poner toda la historia. Pero fíjense, voy a hacer algunas preguntas. ¿Es malo lo que ellos pensaban? ¿Es malo lavarse las manos o es bueno? Pues es algo bueno. Ahorita en todos los restaurantes y todos lo ponen, que lávese las manos porque es algo saludable, es algo necesario. ¿Cuál era el problema del corazón de los fariseos con relación a lavarse las manos? ¿Lo pudieron ver en la historia? ¿Qué, perdón? Que estaban condenando ¿a quiénes? A los discípulos de Jesús porque no se lavaban las manos. ¿Por qué los condenaban? ¿Por tradición? ¿Por mandamientos de hombres? Por soberbia se creían mejores. Ellos habían agarrado esta clase de mandamientos y su cumplimiento como su fuente de justicia y de identidad. De tal manera que quien no se ajustaba a su identidad religiosa era un pecador pagano, un inmundo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No era malo lavarse las manos. El problema es que ellos encontraban identidad en esta clase de mandamientos. Ellos encontraban identidad en sentirse justos a los ojos de Dios por sus propios esfuerzos. Y el sentirte así te hace ponerte en un lugar de superioridad y te hace empezar a condenar a los demás que no están a tu altura, a tu nivel. Esa es la diferencia con el mensaje de Cristo. Que en el mensaje de salvación de Jesucristo encontramos salvación no por nuestros propios esfuerzos, de tal manera que nadie tiene manera de enorgullecerse. ¿Se entendió lo que dije? La diferencia entre la religiosidad, que se hace identidad de una persona, y entre el verdadero evangelio. Aquel que recibe justicia otorgada por Cristo a su favor, aquel que es justificado por la obra de Jesucristo como un regalo de gracia, no tiene manera de jactarse y de sentirse mejor que los demás, ni de menospreciarlos, porque todos se lo dieron por gracia, no se lo merecía. En cambio, la amnesia espiritual produce personas que su identidad no es la obra de Cristo, su identidad es su propia justicia. ¿Y sabes cómo se vuelven? Arrogantes y menosprecian a los demás. Esa es una cosa. O si no, si tienen la meta en estos tipos de acciones y no están cumpliendo, ¿cómo los lleva a sentirse? Yo puse otra palabra ahorita en el título de este punto. Los lleva a sentirse siempre frustrados. El autor del libro pone el ejemplo de una caminadora, ¿sí? Porque en las caminadoras estás corriendo y no estás avanzando nunca. Estás corriendo siempre sobre el mismo lugar. Miren, aunque tratemos de engañarnos y de sentirnos justos a nuestros propios ojos cuando leamos el evangelio, algo en nuestro interior nos dice que no estamos llegándole a la meta. Y te sientes como estás corriendo y no que estuvieras avanzando. Oigan, hermanos, ¿por qué el joven rico le preguntó a Jesús cómo ganar la vida eterna? Si según él había cumplido todo. ¿Por qué lo preguntó? Porque él sabía que no lo había alcanzado a pesar de todos sus esfuerzos. Lo que quiero decir es que esta tarea de alcanzar la salvación y el lugar delante de Dios y la justicia de Dios en tus propios esfuerzos o te lleva al orgullo o es una empresa que te lleva a la frustración y a la tristeza permanentes. Porque no podemos alcanzar la meta establecida por Dios. Nos volvemos orgullosos, empezamos a condenar a los demás. Yo recuerdo alguna vez que mi esposa subió a un grupo de jóvenes de la iglesia en su carro, y cuando subieron, a alguien de ellos se les ocurrió poner el radio y lo prendieron el radio
Y ya fue todo lo que pasó. Empezó una canción en inglés, empezaron a sonar. Las llevó ella fue a repartir a todas las jovencitas a su casa. A los días siguientes llega una mamá de una de las jovencitas súper molesta y súper enojada, señalándola, diciéndola: es que tú eres una mala influencia para los jóvenes. ¿Cómo se te ocurrió poner música que fuera del mundo en tu carro? Los estás pervirtiendo. Y empezó a hacer una serie de acusaciones hacia mi esposa, al grado de decirle: tu casa es una casa de perdición. ¿Por qué? Por una canción secular que se puso en el radio. Miren el nivel de fariseísmo que entra en nuestro corazón cuando tratamos de ganar la justicia mediante nuestros propios esfuerzos. Menospreciamos a los demás y los juzgamos según nuestro estándar falso de justicia. Nadie tenemos derecho a hacer eso. El que cree en Jesucristo y su evangelio ve a los demás con humildad. Dice la palabra de Dios, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cordura es entender: es un Dios santo, yo soy un hombre pecador, y por la gracia de Jesucristo tengo un lugar para con Dios, no por mis esfuerzos ni por mis méritos. ¿Ves cómo te transforma el corazón? En cambio, luchar por tu propia justicia, lejos de llevarte a crecer en Cristo, te mantiene estancado y sigue siendo orgulloso y te lleva a pecar más, no menos. ¿Se entiende? Puse una frase ahí: cuando no estamos bien cimentados en el evangelio, descansamos en estas fuentes falsas de justicia para edificar nuestra reputación y darnos un sentido de estima y de valor. Todos somos susceptibles a esto, mis hermanos. En algún momento de mi vida, y es una lucha constante que mantengo contra este pequeño fariseo que quiere crecer dentro de mí, en algunos momentos he encontrado identidad en lo que hago. Es muy común que alguien te pregunta: ¿y tú quién eres? Si te preguntan, normalmente definimos quiénes somos en base a lo que hacemos. Yo muchas veces he respondido: soy un pastor. Y no estoy diciendo que esté malo afirmarlo o pensar que estoy ejerciendo un ministerio, pero el problema es cuando a veces he encontrado en el pastorado mi fuente de identidad, ¿sí? Y cuando hago del pastorado empiezo a sentir que estoy haciendo las cosas bien, empiezo a sentirme como si tuviera una relación muy buena delante de Dios, no en base a Cristo, sino en base a mis resultados pastorales o como iglesia. Y eso a veces lleva a los pastores a compararnos o a menospreciar a aquellos que no están en el pastorado, o nos lleva a menospreciar a aquellos que no están teniendo el mismo nivel de éxito que nosotros estamos teniendo. Eso cuando siento que lo estoy haciendo bien. Y cuando siento que no lo estoy haciendo bien, adivinen cómo me siento. Me siento frustrado, me siento deprimido, empiezo a sentir que estoy lejos de Dios. Y es decir, todos podemos caer en el juego de encontrar identidad en nuestras falsas fuentes de justicia. ¿Sabe qué, mis hermanos? Soy un pastor porque eso ejerzo, ese es el ministerio al que el Señor me ha llamado, pero esa no es mi identidad. ¿Sabe cuál es mi verdadera identidad? Que soy un hijo de Jesucristo. Mi verdadera identidad es que por gracia he sido aceptado delante de Él y la justicia de Cristo ha sido puesta a mi favor. Esa es mi verdadera identidad. Lo que me permite acercarme a Dios no es si soy un buen o mal pastor. Lo que me permite acercarme al Señor Jesucristo es que Cristo Jesús murió por mí y me libertó de mis pecados y me da entrada a la presencia de Dios por su gracia. ¿Qué te está definiendo a ti?
que has abrazado como fuente de justicia, que te ha llevado a estar olvidando el evangelio. Cuando a mí me ha pasado, voy a la palabra, voy a la oración y empiezo a decirle: Señor, perdóname, porque estaba creyendo en mis esfuerzos para estar cerca de ti. Y empiezo a orar, le digo: perdóname, y el Señor me vuelve a traer nuevamente fe en su obra y a saber que independientemente de los resultados de mi trabajo, yo tengo un lugar para con Cristo hoy y siempre, por gracia. Último punto: la verdadera solución para la amnesia espiritual. La verdadera solución en el evangelio es lo mismo que al principio: es creer. La verdadera solución es creer firmemente en la obra de Cristo y sus implicaciones a mi vida. Antes de leer el último pasaje, déjeme presentarlo una historia de la Biblia. Voy a presentar algunos eventos de este personaje que todos conocemos muchísimo. Este personaje es un personaje que estuvo muy cerca de Jesús durante su ministerio terrenal. Estuvo ahí pegado desde el principio y era un hombre fiel y leal al Señor. ¿Y saben de quién estoy hablando? Este hombre se llama Pedro. Yo sé que hay varios, Juan también, pero voy a hablar particularmente de Pedro. Pedro estaba tan cercano al Señor que cuando el Señor les dijo a algunos de los discípulos que estaban aparentando seguirlo, dijo palabras duras, ellos se fueron. Y el Señor les dijo a los discípulos cercanos, les dijo: ¿no quieren ustedes irse también? Y Pedro le respondió: tanto amor había por el Señor que le dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente, que dice, tú tienes palabras de vida eterna. Era un hombre que verdaderamente amaba a Cristo, había conocido su gracia en su caminar con el Señor. Pero ya cuando estaba cercana la hora de la muerte del Señor, el Señor estaba hablando acerca del sufrimiento que venía y les dijo a Pedro y a los discípulos: a donde voy ustedes no me pueden seguir. Y Pedro dice estas palabras con tanta confianza. Dice Pedro: mi vida, ¿se acuerdan lo que dice? Mi vida daré por ti. Estoy dispuesto a morir por ti, Señor. ¿Sí? Es decir, en este punto de la historia, el Señor está hablando de sus sufrimientos y de lo que va a pasar, y Pedro siente tanta, fíjense, es muy sutil lo que está ocurriendo aquí, pero él siente tanta confianza en su propia fuerza y en su capacidad de permanecer, que le dice al Señor, a pesar de que el Señor le está diciendo que no pueden acompañarlo a esto, él les dice: yo sí puedo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti y a morir contigo. ¿En qué estaba confiando? En sus propias fuerzas. Y el Señor, yo creo que lo mira con ternura, sabiendo todo lo que iba a pasar, y le dijo: antes de que el gallo cante, ¿me vas a negar 3 veces? Y Pedro dijo: no, yo no te voy a negar. Y los demás que estaban ahí dijeron: no, vamos a dar la vida por ti. Apenas arrestaron al Señor Jesucristo y a correr. Y conocemos la historia. Dice la Biblia que Pedro le negó las 3 veces que el Señor le había dicho. Y cuando le negó, dice la palabra de Dios que el Señor le miró. Estaba ahí Pedro cercano a donde estaba Jesús, y el Señor lo vio. Mis hermanos, en otras ocasiones yo había pensado que esta mirada del Señor podía haber sido una mirada de decepción. Pero estando meditando en el pasaje me di cuenta que el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar, y ya le había hablado de que se iba a levantar del estado en el que se iba a encontrar de tristeza por su falta. El Señor ya sabía que Pedro se iba a levantar y lo que iba a pasar con Pedro. Así que la mirada del Señor no fue una mirada de decepción. Era una mirada confirmándole: yo te dije lo que iba a pasar. Pedro debió haber intuido no solo la primera parte de lo que el Señor le había dicho, sino que también iba a ser restituido. Pero en ese momento Pedro no pudo acordarse. Pero hermanos, esta mirada del Señor no fue una mirada de decepción. Déjenme decirle esto que me resulta impresionante. En la obra de Cristo ya estaba presupuestado la negación de Pedro.
¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Mire, voy a trasladarlo a nosotros. Cuando Cristo vino y murió por nosotros, ya estaba presupuestado que a pesar de que creyéramos en Él, íbamos a seguirle fallando. Ya lo sabía. Y aún así, ¿qué hizo? Murió por nosotros y nos amó y nos ha dado un lugar a la diestra del Padre. No es una razón ni motivo o justificación para hacer lo malo. Es un descanso para el alma. El saber que mi posición delante de Dios no está variando de acuerdo a si hoy me porté bien o hoy me porté mal. Como hijos de Dios somos aceptados delante de Cristo por la obra de Jesucristo. Y Pedro seguía siendo aceptado delante de Dios a pesar de haberlo negado en ese momento. Mire, la analogía que más se me ocurre para explicarlo es el amor de un padre por sus hijos. No, yo sé que no alcanza a transmitir por completo la idea, pero yo he pensado acerca de mis niños que no hay nada que ellos puedan hacer que me haga que yo los deje de amar. ¿Se entiende esto? Y lo he pensado y he dicho, podrán ellos hacer cualquier tipo de cosas, pero el amor que yo tengo por ellos como padre va a ser permanente. Podrán entristecer mi corazón inclusive, pero yo los voy a seguir amando. ¿Y sabes qué? Dios nos sigue amando. A los que somos de Cristo por la fe, Dios nos sigue ¿qué? Amando. Y entonces Pedro lo niega, el Señor lo ve, lloró, dice, amargamente y se regresó a pescar. No sabemos qué había en su corazón, no sabemos si estaba decidiendo abandonar su ministerio o simplemente hizo lo único que encontró para hacer en ese momento, que es irse a pescar. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que el Señor fue a buscarlo allá donde estaba y le habló a Pedro y Pedro vino con él y tuvieron un diálogo no en base al cumplimiento de órdenes, tuvieron un diálogo de amor. No tengo el tiempo para verlo en este momento, pero el Señor Jesucristo básicamente le confirmó que seguía teniendo un propósito para él a pesar de su negación y que el Señor lo seguía considerando para que siguiera sirviendo al Señor. Le recuerda que lo ama, que aún tiene planes para él. Pero ¿saben qué pasó a partir de aquí? Que Pedro efectivamente creyó en el amor de Cristo por él. Porque a partir de ahí, Pedro siguió sirviendo al Señor. ¿Sí? Y se levantó. Y el Señor le dijo, antes de esto le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearlos, pero yo he pedido que su fe no falte y que una vez afirmado, confirmes a tus hermanos. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Se levantó de ahí y siguió sirviendo al Señor y empezó a proclamar el evangelio y confirmó a sus hermanos, y no solo a los discípulos que estaban ahí con él, sino que a través de sus cartas y de sus palabras ha seguido confirmando a los creyentes a lo largo de la historia, diciéndoles que creamos en el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que no lo olvidemos nunca. Pedro lo siguió anunciando. Y si vamos a segunda de Pedro, encontramos que no debemos olvidarnos del evangelio, porque Pedro aprendió la lección. El amor de Cristo por él no se acabó por sus faltas. Estoy seguro que a partir de eso Pedro volvió a pecar. ¿Usted lo cree? Siguió, volvió a pecar, pero no se quedó ahí. Se levantó y se levantó. ¿Y sabe por qué nos levantamos? No por nuestra propia justicia, no aparentando y cumpliendo. Nos levantamos porque vemos la obra de Jesucristo y decidimos creer en ella con todo nuestro corazón, porque la obra de Cristo es suficiente para darnos un lugar delante de Dios, para ser aceptados. Y es tan sabio el plan de Dios, que concluyo con este pasaje. Es tan sabio que nadie se puede gloriar sino solo el Señor. Este es el pasaje con el que termino. Efesios 2:4 dice así:
Fíjense en todo el pasaje que voy a leer, el sujeto que está realizando todas las acciones no somos nosotros, es el Señor Jesucristo, es Dios. Fíjense lo que dice. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, ¿qué dice? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No tengo tiempo para explicar esta frase, pero básicamente lo que está diciendo es tan grande la obra de Cristo que ya se está viendo como si estuviera terminada. Nosotros al final sentados con Cristo en los lugares celestiales. Es tan grande lo que Cristo hizo a tu favor que Dios en su misericordia te va a sostener hasta que estés en su presencia. Miren lo que dice ahora, verso 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, que nunca se nos olvide. ¿No por obras para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo Dios lo preparó. ¿Ve la gracia de Dios? Es emocionante. Mi hermano, tú no tienes que crear tu propio camino de justicia. Tú no tienes que crear tu propio camino al cielo. Jesús ya lo hizo por ti. ¿Sabe cómo caminamos en el camino de Cristo? A través de la fe. El camino de la fe es un camino, el camino del Señor es un camino de gracia. Concluyo con esta frase y aquí terminamos. Dice, a medida que creemos y crecemos en el Evangelio, podemos caminar en el camino que Dios ha trazado para nosotros. No es un camino de justicia propia, es un camino de gracia. No es un camino de méritos, es un camino de respuesta al amor de Cristo. Un camino de gracia. Buenas obras que Dios ha preparado para los que creemos en Él. Y caminamos como una respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros. Cada vez que tú lo ves, la obra del Señor, que la crees, que lo abrazas, estas verdades, caminamos en sus caminos de justicia. Así que mi hermano, no lo olvides, no lo olvides. Necesitas recordar el Evangelio todos los días de tu vida. Así como el inicio comenzamos, buenos días Lucy. El Evangelio nos dice, buenas noticias. Y yo le pongo mi nombre. Buenas noticias, Oliver. Ponle tu nombre también. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias hoy por tu palabra y gracias por tu obra bendita a través de Jesucristo. Queremos pedirte que nos permitas recordar y tener siempre presente en nuestra vida el glorioso Evangelio de Jesucristo. No permitas que nuestros ojos sean desviados a aparentar y cumplir, sino que permítenos siempre confiar en tu gracia, en el camino de gracia que has trazado para nuestras vidas. Permite a la iglesia que estemos firmes en el Evangelio, que estemos firmes en tu palabra, en quien tú eres, Señor, y a nunca apartarnos de la verdad de que por gracia somos salvos y por gracia permanecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. El Señor les bendiga.